Lucas Sarli. Mientras se preparan, les cuento. Lucas es licenciado y profesor en letras, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es el creador de la comunidad virtual Etimologías y más, desde la cual imparte charlas, cursos, seminarios sobre temáticas como mitología, filología y etimología hispana. Actualmente trabaja como docente en las cátedras de normativa del lenguaje y prácticas profesionalizantes del periodismo en el Instituto Municipal EMAC y como profesor de oratoria en el Centro de Formación Profesional de Buenos Aires. También dedicado a la divulgación en instrucción de mitología comparada desde la Asociación Cultural Raíces de Europa del País Vasco en España. Franco Baliani es licenciado en Psicología, diplomado en Psicología Transpersonal con enfoque analítico, especializado en la utilización de arquetipos en psicoterapia, cofundador de la Escuela de Tarot El Mundo, adherido al Código Ético Internacional del Tarot, uno de los organizadores del Congreso Internacional de Tarot de la República Argentina y el presidente de la Asociación de Tarotistas Argentinos, una entidad con personería jurídica y asociación civil, la cual tiene como objetivo legalizar, visualizar y difundir el buen uso del tarot. Así que bienvenidos, Franco y Lucas. Hola, ¿se escucha? Bueno, acá estamos con una ponencia que tiene que ver con algo, hola a todos, que para nosotros tiene que ver con algo que venimos pensando hace mucho tiempo, y que es que al tarot se lo puede abordar desde distintos enfoques. Y un poco como nuestro querido Julio Cortázar, elige tu propia aventura, podemos entender que los arcanos son multívocos. Y desde ese lugar elegimos convocar a Lucas Sarli, que es experto en mitología comparada, para que nos ayude un poquito a deconstruir quizás algunos arcanos. En el caso nuestro va a ser el arcano 6, y un poco a recorrer los mitos fundantes de este arcano y ponernos los lentes de la mitología y empezar a trabajar con lo que nosotros decimos que son los mitologemas, o como me gusta decirlo así, los mitologemas, que tienen que ver con esa unidad cultural común a todas las épocas y a todas las culturas, ¿no? Es un compendio, un mitologema es un compendio que tiene que ver con un mito común compartido por muchas culturas, creencias, sociedades, etc. Inclusive podemos encontrar un mito repetido varias veces como el de un niño que se desarrolla y luego funda una cultura, una civilización. El caso de Rómulo o de París o el mismo Moisés, ¿no? que funda un pueblo. Desde ese aspecto creemos que obviamente formamos parte de un inconsciente colectivo que comparte todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestros mitos, porque somos una colección de mitos. Entender un poco más de estos mitos es entendernos más a nosotros mismos. Así que les voy a presentar el arcano 6. ¿Cómo me hiciste para ir, Bueno, acá estamos con el primer arcano y les voy a presentar a Lucas, que no tiene nada que ver con el mundo del tarot, pero que se ofreció a venir acá y a explicarnos estas cuestiones que tienen que ver con todo lo que es mitología comparada. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para él. Y bueno, empezamos con el enamorado de Rider Waite Smith y nos encontramos aquí con una primera escena que está relacionada con lo que decía Waite, que era el jardín del Edén. Esto Waite lo relacionaba con ese primer momento de la humanidad, pero no sabemos, porque yo los invito a jugar con las interpretaciones. Hay una frase de Ferdinand de Saussure que dice: el punto de vista crea el objeto. Me encanta eso, ¿no? Porque nosotros podemos ver esto y podemos pensar, esta mujer que está de ese lado, ¿es Eva?
o es una proto-mujer anterior a Eva. ¿Sabían eso? Entonces acá está Lucas para hablar de este mito y de otros más, ¿sí? Que tienen que ver con esto de ese jardín, de una persona que ahora le va a contar, ¿no? Que tenía que ver con ese primer personaje. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Bueno, ¿conocen la historia de Lilith? Algunos seguramente sí, la habrán escuchado nombrar. Seguramente hay diferentes versiones, cada uno va a conocer una versión diferente y son todas válidas. En el mundo de la mitología sabemos que los mitos se transmitían por transmisión oral, se contaban de boca en boca. Entonces, ¿qué pasaba? Se generaba una especie de efecto del teléfono descompuesto. ¿Lo conocen el juego? El teléfono descompuesto, uno le pasaba un mensaje al otro, el otro al otro, y el último, la gracia era que reproducía un mensaje totalmente distinto. Al carecer de una versión escrita que dijera el mito es así, lo leo yo, lo leo Franco, leemos lo mismo, cada uno le iba agregando un detalle. Nuestra mente no funciona recordando palabra por palabra cada vez que contamos una historia. La contamos a nuestra manera. Entonces se producían un montón de versiones diferentes. Y esto es lo que pasó básicamente con el mito de Lilith. Si tenemos que buscar la primera mención a Lilith, buscando precursores y demás, nos vamos a remitir no a la antigüedad. No es un mito de la antigüedad, sino que proviene de un manuscrito medieval que se llamaba el alfabeto de Ben Sirá. Ben Sirá era un sabio hebreo del siglo II a.C. que no tiene nada que ver con la escritura de este libro. Es un libro anónimo, en clave bizarra, van a aparecer cuestiones ligadas a la flatulencia, van a aparecer cuestiones ligadas al incesto, mucho para escandalizar a quienes lo leyeran, como era típico en la Edad Media, y va a aparecer la historia de Lilith. Lilith es una mujer que fue creada a la par que Adán. No fue creada con una costilla al día siguiente, sino a la vez que se creó Adán, del polvo, del barro, ¿no? También es creada Lilith. Y ahí empieza la pelea entre los dos. Ya desde que nacen empiezan a discutir. La cuestión es, ¿quién va a estar arriba de quién en la pose sexual? Por ahí empieza a cantar la cosa. Y Adán dice, yo soy el hombre, soy el más importante, tengo que estar arriba yo. Pero Lilith le dice, de ninguna manera, los dos fuimos creados a la par, ¿por qué tenés que estar arriba vos? Y de esa manera decide no procrear con Adán y exiliarse del jardín del Edén. Va a pronunciar el nombre en hebreo de Dios, que esto es algo que toman de la mitología egipcia. El nombre verdadero de los dioses para Egipto no era el nombre de los dioses que conocemos. Es un nombre que para nosotros es impronunciable y que poseer el nombre de esa persona, inventarla, nombrarla, te hace acreedor de los poderes de esa persona. Pronuncia el verdadero nombre en hebreo de Dios y sale volando y se escapa del Edén. Dios, cuando se entera de esto, según este alfabeto de Ben Sirá, llama a 3 ángeles que se llaman Senoi, Sansenoi y Semanjerov. Y le dice, bueno, vayan a convencerla, hay que traerla de vuelta, es la única mujer, necesitamos procrear la raza humana. La van a buscar y Dios les dice estas palabras: si ella quiere volver, está bien, la perdonamos, no pasa nada. Pero si se rehúsa, 100 de sus hijos perecerán cada día. 100 de los hijos que tengo se van a morir todos los días. Los ángeles van, le dicen esto, y Lilith se enoja más, redobla la apuesta. Les dice, no, yo no voy a volver de ninguna manera. Es más, ahora a los hijos que tengan los hombres, a los varones los voy a poseer por los primeros 8 días. Voy a tener poder sobre ese infante, ese recién nacido, los primeros 8 días, y me voy a encargar de torturarlos, de enfermarlos, de provocar abortos en las embarazadas y de matar a los niños que pueda. Lo mismo voy a hacer con las niñas. Los primeros 20 días van a estar bajo mi poder y van a sufrir toda clase de penurias. Excepto cuando yo los vea a ustedes, cuando yo vea sus nombres, cuando yo vea sus imágenes, algún amuleto que tuviera la forma de estos 3 angelitos, los niños iban a estar protegidos. Entonces en la tradición hebrea, que no forma parte de la Torá, no forma parte de la Biblia inclusive, aparece un montón de creencias de amuletos con la forma de estos 3 angelitos, Senoi, Sansenoi y Semanjelov, que era la forma de protegerse. De hecho, yo traje en alguna de las imágenes, hay una especie de cuchillo que se llama Kresbeser, que era un cuchillo medio alargado. Vamos a mostrar con esto, ¿no? Sí, para acá. para el otro lado. Para el otro lado, acá. Estos son los 3 angelitos.
Algunas de las representaciones, porque sabemos que en la Biblia aparecen representaciones totalmente distintas de estos ángeles. Esta es una de las representaciones de los tres ángeles. Son amuletos que se encontraron en la Biblioteca Nacional de Israel, que utilizaban en diferentes épocas, durante la Edad Media, durante el Renacimiento, durante el Barroco inclusive, para protegerse de la influencia de Lilith. Este es un cuenco, perdón, me paro para mostrar que lo que tiene en el centro, que está medio borroso, es una imagen de Lilith, formada por un círculo. El círculo las protegía a los infantes, la mantenía Lilith cautiva y ella no iba a poder influir sobre las embarazadas. Estas son otras de las imágenes que protegían. Ahí está. De hecho, utilizaban este cuchillo que es con punta redondeada, lo hacían los hombres o lo hacían inclusive las mujeres que llevaban a cabo el parto y les marcaban a las embarazadas. Imagínense la embarazada sufriendo los dolores de parto y encima le tienen que marcar con una espada en la panza. Les marcaban un círculo para proteger a ese infante del mal de ojo y de la influencia de Lilith. Entonces, cabe preguntarse, ¿Lilith es solamente un invento medieval? Lo interesante de estudiar mitología comparada, que yo por supuesto no soy un experto ni nada, pero cada vez me gusta investigar más sobre el tema, es que podemos encontrar ciertas relaciones con culturas mucho más antiguas. Culturas en las que hubo difusionismo, o tal vez hubo una cuestión de inconsciente colectivo, como lo dice Young, que hace que en diferentes culturas, sin ninguna conexión, tengamos mitos muy parecidos, con sospechosas coincidencias. De hecho, en Sumeria, ¿alguno sabe dónde está Sumeria? La civilización más antigua tal vez de la humanidad, ya establecida, con murallas que la protegían, con un rey propio. Los primeros reinados surgen en Sumeria. Es en el sur de la Mesopotamia, no en la Mesopotamia entre ríos, corrientes y misiones que conocemos acá, sino en Asia. La palabra Mesopótamos, Mesopotamia, es un término como los griegos llamaban a esta zona. Meso, en el medio, pótamo, río, como hipopótamo, ¿vieron? Que quería decir caballo de río. Mesopótamos es una región que está entre dos ríos. Acá se ven medios chiquititos, pero el de abajo es el Éufrates y el de arriba es el Tigris. La sociedad se va a ir dando de sur a norte. La primera, la que vemos en color rojo, eso es Sumeria, que está mal dicho acá, porque se dice imperio sumerio, no es imperio. Eran un conjunto de ciudades-estado. Y acá encontramos la primera mitología, que seguramente no es la primera, pero es la más antigua que conocemos. La historia de Gilgamesh, por ahí la habrán escuchado nombrar. Bueno, y vamos a descubrir que en la mitología sumeria existían unos demonios que eran alados, tenían forma de haditas, los demonios, para imaginárnoslo, con 4 alas que las desplegaban y que atormentaban a las embarazadas, atormentaban a los niños recién infantes durante los primeros 8 o 20 días, o casualidad, que se llamaban Lilitu. Muy parecido a Lilith, ¿no? La realidad es que el nombre Lilitu proviene del término sumerio Lil. El dios principal de los sumerios se llamaba Enlil. En significa señor, Lil significa vientos. Era el señor de los vientos. Por lo tanto, Lilitu eran demonios de viento. De acá provendría la antigua creencia que después propició en la Edad Media la creencia en Lilith. Eran demonios que atormentaban a las embarazadas y que estaban regidos por un guardián de estos demonios con aspecto y cara de malo, que es este que vemos acá, Pazuzu. ¿Alguno lo conoce? ¿Le suena de algún lado Pazuzu? El exorcista, me la sacaron de acá, a ver si tenemos. Exactamente. Acá lo que vemos, la imagen del exorcista, es el demonio que posee a Regan en la película. Así que el exorcista está tomado de la mitología sumeria también. Shamash es el... ¿Preguntaron por Shamash? ¿Cómo? Era consorte de Pazuzu. Claro, sí, que tenía como híbrido entre humana y animal, ¿no? Eran criaturas mitológicas, sí, también. Este sería como el guardián de los Lilitu. Cambia y van a... Ahí está. El PDF. Ah, volvió. Ahora hacemos cambio. Hacemos Les cambio. cuento mientras tanto por qué pasa esto mientras aprovechamos, hacemos el cambio de PDF. Lo tuvimos que dividir en 2 porque me pasé un poquito con la cantidad de imágenes. La realidad es esa. ¿Por qué hay tantas conexiones entre el mundo hebreo
y el mundo de Babilonia, Sumeria, el mundo mesopotámico, nos tenemos que remitir al siglo VI a.C. En el siglo VI a.C., un rey muy conocido, que por ahí lo conocen de nombre, que es el famoso Nabucodonosor II. ¿Es el de los jardines colgantes de Babilonia? El mismo. ¿Qué hace Nabucodonosor para expandir sus fronteras, sus dominios, sus territorios? Va a invadir al pueblo de Judea. Les va a obligar a pagar un tributo, ahora dependen de mi reino, y se va a traer a muchos judíos como mano de obra esclava. Son esos judíos que se empapan de la cultura babilónica los que van a introducir un montón de relatos de la cultura babilónica a lo que va a ser después la Torá, a sus creencias populares, entre ellas probablemente la influencia de los Lilitu. Entonces vamos a encontrar muchas conexiones, que muchos de esos relatos que forman la Torá, sabemos que los primeros 5 libros de la Torá, la Biblia judía, para decirlo de forma simple, es el Antiguo Testamento. Entonces aparecen en la Biblia católica también. La Torre de Babel, ¿por qué Babel? Porque está en Babilonia. Estaba inspirada en un sigurat, que eran las pirámides que ellos tenían, pirámides no como las de Egipto licitas, sino más parecidas a las mayas, pirámides escalonadas. Y había una torre que estaba dedicada al dios Marduk, el dios principal de Babilonia, que dicen que medía 90 metros. Yo sé que ahora, comparado con las torres que hay en Dubái y demás, parece poquito, pero en ese momento lo veían como una torre que de verdad llegaba al cielo. Entonces es muy interesante cómo ese Etemeranki, que es el sigurat dedicado al dios Marduk, al dios principal de los babilonios, inspiró la historia de la Torre de Babel. Para nosotros, la carta de la torre, ¿no? que tiene su origen también en todo lo que está contando Lucas acá. Muy bien. Porque el tarot, como decía, es un conjunto, una colección de mitos. Gracias, Lucas. Bueno, algo más de Lilith. Dicen las malas lenguas o la tradición oral que también Lilith, por venganza, se terminó acostando con muchos demonios. De hecho, lo que pasa, hay un especialista en cultura hebrea que se llama Eliezer Segal, que lo que dice es que este mito, que proviene del alfabeto de Ensira, esta es la primera que aparece en la historia completa de Lilith, fue pasando a un compendio de mitos rabínicos que se escribieron en inglés antiguo, digamos. Y a partir de ahí se le empiezan a agregar detalles a esta historia. La historia oficial es esa, la más antigua. Ahí se lo empieza a relacionar a Lilith con algunos demonios, con el demonio Asmodeo, por ejemplo, que es un demonio incitador de la lujuria. Entonces se emparenta con Asmodeo y tiene hijos. Los dos incitadores de la lujuria empiezan a tener hijos y 100 de esos hijos van muriendo cada día. Por eso la cuestión de presentarla a... ¿Alguno por ahí escuchó alguna versión de que Lilith es una encarnación de la serpiente que tienta a Adán y Eva? Sí, ¿no? Hay un relato que habla de que Lilith es la serpiente que la tienta a Eva a comer la manzana o el fruto. Lilith está en el Antiguo Testamento, en Isaías, y después la una sola vez está nombrada en el Antiguo Testamento, en Isaías, que obviamente es un libro de los profetas, ¿no? Bueno, en el otro PDF yo les puse la cita donde aparece, pero la realidad es que hay un tema con las traducciones, ahí es debatible. En Isaías, creo que es 34:14, el versículo donde aparece... Lo que yo sé es que la sacan y la colocan a Eva como la primera mujer, pero en realidad la primera mujer fue Lilith. Bueno, ¿qué debate ¿no? ¿Quién fue la primera mujer? ¿Quién fue la primera mujer? ¿Quién fue la protomujer? ¿Lilith? ¿Eva? Bueno, como decía Cortázar, elige tu propia aventura, no sabemos si lo vamos a averiguar acá hoy, ¿no? Pero es interesante entender que Lilith no forma parte solamente de esta cuestión hebrea, sino que venía arrastrada de otras culturas y de otras creencias. Y que esto es lo interesante de lo que diría Jung, ¿no? Que tiene que ver con la mitología comparada. Que venían trabajando con estos mitos de distintos lugares, de distintos nombres inclusive, ¿no? Sí. Así que interesante ponerse a pensar, o como decía yo, ponerse los lentes de la mitología y analizar, abordar estos mitos para conocer mejor un poco más de nuestra carta de los enamorados aquí en el tarot de Rider-Waite-Smith. Exactamente, sí. Con la cuestión de Lilith en la Biblia aparece una sola vez, como dijo la compañera, en el libro de Isaías, pero depende de la traducción. La realidad es que si nosotros nos compramos una Biblia, la mayoría de las traducciones no la nombra. Aparece directamente como un espíritu oscuro o directamente como un espíritu maligno. Claro,
Es un compendio de cosas que se crearon, de cosas oscuras, entiéndase macabras, y en algunas traducciones aparece ese término traducido como Lilith, pero sería la única mención. Otra de las cuestiones que nos permiten creer de que tal vez Lilith pudo haber sido la primera mujer, decían ustedes en qué creer, por supuesto, es que en el Génesis, en el primer capítulo, antes de hablar de que se crea Adán y Eva, se habla de que Dios creó un hombre y una mujer. Entonces Adán y Eva los creó después, después del sexto día. ¿Quiénes son estos hombres y Eva? ¿Hubo otro Adán, otro hombre antes que Adán? ¿Hubo otra mujer antes que Eva? La realidad es que quedan algunas incongruencias en la Biblia y queda ligado hoy en día a la creencia de cada uno. Exactamente. A lo que uno elija, ¿no? Sí. O al punto de vista, como decíamos anteriormente. ¿Algo más de Lilith? No, existen muchas la verdad que existen muchas representaciones, inclusive aparece en el Zohar, que es un texto de la Cábala, que representa la Shekinah, que sería la energía femenina que decidió alejarse de la fuente divina. Sabemos que la Cábala hace toda una interpretación más alegórica, más simbólica, y que junto con la llegada del Mesías, que esperan los hebreos, podría volver a unirse con el mundo y que el universo quede en orden, ¿no? Muy bien. Interesante, sí. Interesante. Bueno, hoy a la noche con los vinos te invitamos a seguir debatiendo y a hablar muchísimo más. Sí, pregunta. ¿Cómo consideras vos la evolución de Lilith a nuestros tiempos? La realidad es que fue cambiando mucho y se fue metiendo en lo que es la tradición oral. Pero hay que aclarar que la primera mención a Lilith no forma parte de los textos sagrados antiguos, sino que viene de la tradición de la Edad Media. No, está bien. Está bien en lo que es de la parte teórica. Yo Sí. me refiero es en la parte práctica, porque cada uno puede tener su propio concepto de lo que es Lilith y, por ejemplo, para mí puede representar como que es lo negado ante la sociedad, por ejemplo. Sí. Entonces, cada uno le va tomando una forma distinta a lo que es Lilith. Entonces, quizás desde un punto mitológico se puede llegar a una conclusión similar o otras conclusiones. Bueno, la realidad es que eso depende mucho de la época. Por ejemplo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX aparecieron los movimientos sufragistas, que eran las mujeres que querían votar, que querían tener derecho a voto. Ahí los hombres que eran detractores del movimiento sufragista utilizaban la figura de Lilith para mostrarla como la mujer que hace caer al hombre en pecado, como un ejemplo malo. Hoy en día, el movimiento feminista toma a la figura de Lilith, la reivindica como un símbolo de igualdad ante el hombre. No se dejó subyacer, no quiso estar abajo de él. Se negó y se rebeló. Entonces, inclusive es reivindicada por algunos grupos y en pleno siglo XXI. Es muy interesante cómo sigue adquiriendo diferentes significados este mito. Es súper complejo, por eso da para hablar largo y tendido. Muchísimo. Bueno. No, lo que decía la compañera, ¿no? Es la exclusión de la religión para marcar la mujer buena de la mujer mala. Sí. Y es interesante que aparezcan los enamorados, porque si uno tiene que tomar una decisión y esa decisión está vigilada por el ámbito, tiene que ser la mujer buena o la mujer mala la que decide desde la perspectiva de la religión, ¿no? Claro, por eso a nosotros nos interesa, creo que el tarot muchas veces se puede pensar como transgresor de esas tradiciones y podemos jugar con esta cosa de quién es esa protomujer que aparece ahí en la carta del enamorado. Condicionada con el ángel atrás. Tal cual, pero si nos vamos a los mitos, podríamos pensar como está a la altura, hay una simetría ahí, digamos, por eso lo tomamos que podría ser Lilith. Lilith que pide ese lugar y ese espacio de simetría. Desde ese lugar estaría muy interesante empezar a plantearlo y trabajarlo desde ahí. No, Martín. Me parece interesante cómo los mitos se reinventan y siempre se vuelven a reinterpretar en una mirada actual. Los mitos no son algo cristalizado, siempre se van a reinterpretar de acuerdo a la época. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Que se reinterpreten en la comunidad y dentro nuestro, porque también hay una cuestión allí, como decía Jung, de encarnar estos arquetipos y vivirlos. Vamos con el segundo mito que les traemos hoy, que tiene que ver con otra carta de los enamorados del tarot de Marsella. Vieron que el tarot Rider-Waite se llama los enamorados, y el del Marsella se llama el enamorado, digamos, ¿sí? En el enamorado aparece una cuestión que nos va a contar Lucas, que tiene que ver con esto de el dilema
de Heracles, ¿sí? O para nosotros de Hércules también, porque está ahí justamente eligiendo entre lo que es la virtud y el vicio, y como hablaban allí las compañeras, cómo cambia de acuerdo a la época, ¿no? Porque la virtud tenía que ver muchas veces con la experiencia y con las personas más grandes, digamos, ¿sí? Y el vicio muchas veces, al revés, tenía que ver con la juventud. Entonces, en ese sentido, podemos jugar con esta mitología y empezar a trabajar también esa figura. No sé si Iván la tenés ahí para subirla. Es la del enamorado de Marsella clásica, digamos, ¿sí? No la del exorcista. Nos cambiamos de pedo, no hay nada que ver con el exorcista ahora. Quedó ahí la imagen. Y bien, sería esta, ¿no? Próxima. A ver si la podemos mostrar. Bueno, ahí va una imagen de Lilith famosa, ¿no? Estaba antes atrás. Y esta es nuestra carta de El enamorado de Marsella, que tiene que ver con, en parte, entre otras cosas multívocas, esto que está relacionado con el dilema, ¿no? La elección. Es interesante lo que dice Franco, cómo los mitos y las historias van adquiriendo nuevas interpretaciones y van cambiando con el tiempo según las necesidades de una sociedad. Recordemos que los primeros mitos que presentan héroes surgen en torno al 2500 a.C. Hay algunas excepciones, algunos me dirán, pero Gilgamesh es del 3000. Es verdad, son algunas de las excepciones. Tal vez los primeros héroes empiezan a surgir un poquito antes, pero en torno al 2500 surge la figura del héroe. El héroe no es un dios, pero tampoco es un humano, es un semidios, una naturaleza híbrida. Tiene un papá dios y una mamá mortal, o al revés, una mamá diosa y un papá mortal. Heracles, que en la mitología romana lo llaman Hércules, es la misma persona, los griegos lo llamaban Heracles, es hijo de una mortal que se llama Alcmena, pero de un dios que va a ser Zeus. Y es muy curioso el mito desde el origen del nacimiento. Muy curioso, inclusive tiende a ser bastante cómico. El autor romano Tito Plauto cuenta una obra que es una comedia que se llama Anfitrio, que es la historia de cómo fue concebido Heracles. Anfitrión era el esposo de Alcmena. Se tiene que ir a pelear contra Artaf, que es un pueblo vecino, por unas disputas que habían surgido, y Alcmena queda sola. Zeus la ve, queda enamorado y dice, esta es la mía. Va a bajar, va a adquirir la forma de anfitrión, se va a disfrazar del marido y va a decir, mi amor, llegué, volví de la guerra. Ella lo recibe con los brazos abiertos y esa noche de pasión algunos dicen que Zeus le hizo extender por 7 u 8 noches. Esa noche es engendrado el mismísimo Heracles. Pero hay un problema. Después de las 8 noches, vuelve el verdadero anfitrión de la guerra. Y después de 8 noches, imagínense cómo lo recibe ella. Le abre y dice, puede pasar. Y él dice, pero volví de pelear. Ella no sabe si estaba vivo, estoy muerto, y realmente no me da ni pelota. Entonces, ¿qué empieza a pensar? Y me está engañando, me está traicionando. Fíjense, la temática del tarot, cómo afectaba a la antigua Grecia también, ¿no? El tema de las infidelidades. Y planifica matarla. Cuenta la historia, algunas versiones cuentan que en realidad también duerme con ella, y Alcmena va a quedar embarazada de mellizos. Uno de papá dios de Zeus y otro de papá mortal de Anfitrión, que ahora son los hermanos Heracles e Ificles. Entonces, Anfitrión planifica matarla y se le aparece el mismísimo Zeus y le revela el plan. Le dice, no, perdón, fue toda una tramoya mía, en realidad Alcmena no sabía nada, yo me hice pasar por vos y ella durmió conmigo pensando que era vos, no te quiso traicionar. Y Anfitrión, en vez de enojarse, como uno supondría que debería haber reaccionado, se pone muy contento que un dios haya elegido visitar su casa en su ausencia y haya elegido a su mujer para procrear, era motivo de orgullo. Lo que María decía del poliamor, ¿no? La pareja abierta. ¿No? Por eso, hoy en día, a la persona que abre las puertas de su casa, comparte todo, comparte su comida, inclusive a su señora, se le llama ser un buen anfitrión. Exacto. Así que así es creado Heracles. El problema es que nacen dos y no saben cuál es de cuál. Hera es la esposa de Zeus, que es la encargada de querer echar a todos los hijos extramatrimoniales que va teniendo. Para los griegos es una diosa mala, una diosa vengativa. Entonces Hera va a mandar 2 grandes serpientes a tratar de matar a los bebés. Mientras Ificles, que era el bebé mortal, se asusta y se pone a llorar como haría cualquier niño, Heracles, bebé, las agarra y las estrangula las serpientes. Y ahí se dan cuenta quién era hijo de quién y le cambian el nombre. Porque Heracles es el nombre que le pone, o Hércules, es el nombre que le pone Zeus, es el nombre de Dios, de semidios.
el nombre mortal. ¿Saben cuál era el nombre mortal de Heracles? ¿Alguien sabe cuál era el Alguno nombre que lo sé. mortal? Que levante la mano, ¿no? De Heracles. Tarotistas. Bueno, para esta situación habría que cantar una canción. No la voy a decir, no la voy a decir, porque te lo digo yo. Alcides era el verdadero nombre de Heracles. Es el nombre mortal, de acá proviene. Es el nombre griego y era el nombre mortal de Heracles. Así que Alcides era su nombre humano. Al descubrir que es el hijo de Zeus, ahí lo renombran con un nombre más lindo, ¿no? Que va a ser precisamente Heracles o Hércules para los romanos. La realidad es que va pasando el tiempo, ya empieza Por eso van a ver que no entraron todas en un PDF, hay una cantidad de pavadas en el medio, pero bueno, es para contar un poco de humor y uno lo va a recordar mejor. Si quieren, luego le pasamos la diapo de Alcides. Sí. Para que que la tengan puedan ver, recuerdo. escuchar su música sobre todo. Entonces, cuando Heracles crece, ya se hace jovencito, tiene un problema, mata a su maestro y por eso lo sacan de la escuela. Entonces ya no se va a formar en la academia, sino que directamente va a empezar a ejercer tareas de pastoreo, va a oficiar como liderando ejércitos, va a pelear contra los orcómenos femenios, ahí va a morir su padrastro, va a morir Anfitrión, pero va a conocer a su primera esposa, que es la famosa Mégara. Si alguno vio la película de Disney de dibujitos, era la pareja de Hércules, no en la película. Esta va a ser su primera esposa. Pero lamentablemente, ahí va a entrar la tercera o segunda venganza de la diosa Hera. Hera tenía el poder de asomarse en el oído de cada persona y soplarle e influirlo a hacer cosas, poseerlo de alguna manera, hacerlo entrar, nublarle el juicio, nublarle la razón y obligarlo a hacer cosas que no quiere. De esa manera lo hace entrar en cólera, en ira, y Heracles va a matar a Mégara y va a matar a sus hijos. Cuando Heracles recupera la razón y se da cuenta que se había vuelto loco, obviamente lo primero que hace es ponerse tremendamente mal y a ver qué puedo hacer para salvar mi alma. Fíjense, por eso Heracles es tomado como un paradigma dentro de la cristiandad. Es el tipo que lucha por redimir su alma, por expiar sus pecados. Va al oráculo de Delfos, el famoso oráculo de Delfos, presidido por el dios Apolo, donde estaba la Pitia o la Pitonisa, ¿no? Que interpretaba los fenómenos que le decían los dioses, y los dioses le revelan que para purificar su alma tiene que cumplir una serie de trabajos. Los trabajos en realidad son 10, pero va a haber 2 que no les validan. Yo traje las imágenes, no vamos a andarlo viendo, porque son muchos. Tienen que cazar animales, hay uno muy interesante que tiene que matar a un león que tiene una piel invulnerable. Entonces él le intenta dar con las flechas, le intenta dar con su garrote, el garrote se rompe, no hay forma, y la única forma que tiene es tratar de reducirlo con sus propias manos. Utilizando todo el poder de su fuerza lo logra ahorcar, desgarra con las garras del león, porque si no era invulnerable, desgarra la piel y se viste con esa piel del león, que lo vuelve una especie de armadura, una especie de Iron Man de la época, ¿no? Para protegerlo utiliza la piel del león. Esa es la primera de las 12 tareas. Hay 2 tareas que en realidad son 10, pero el problema es que hay 2 que no se las validan. Una es matar a la hidra de Lerta. ¿Se acuerdan la hidra que yo veía la serie de Hércules en los 90, que apareció y tenía las 3 cabezas, donde salió Gina, la princesa guerrera? Le cortaban una cabeza y le salían 3 más. Pero no había forma de matarla. Hércules va a ir con su primo Iolao, que lo ayuda, y mientras él corta una cabeza, Iolao va con un fierro valiente y la cauteriza. Pero no te puede crecer una cabeza, ya está. Sí. De esa manera la logra vencer a la hidra. Pero su primo Euristeo, que era el encargado de darle las tareas, se entera de que había recibido ayuda. Y ese trabajo no se lo va a validar. Ese es uno de los trabajos que no se lo validan. Por eso termina siendo 12 en vez de 10. El otro que no le van a validar es limpiar los establos del rey Augías. Había un rey, todo en la península del Peloponeso, que es una península al sur de Grecia. Había un rey que se llamaba Augías, que tenía unos establos con un montón de hectáreas, un montón de animales gigantes, y que nunca en su vida los había limpiado, esos establos, y que estaban llenos de excremento. La realidad era esa. Acá es interesante porque Euristeo no solamente busca probar la fuerza de Heracles, sino que busca sodomizarlo. La tarea va a ser que lo levante con las manos. Entonces Heracles, utilizando la inteligencia, con su fuerza, rompe y maneja y le cambia el cauce de 2 ríos para que el río limpie el establo. Y de esa manera lo logra limpiar sin ensuciarse las manos. Sin embargo, Euristeo se entera de lo que había hecho y le dije, no, lo tenías que levantar con las manos. Esta tarea tampoco te la vamos a validar. Entonces Heracles va, durante las primeras 6 pruebas, recorriendo toda la península del Peloponeso.
Pero después las otras 6 lo va a llevar cada vez más lejos. Va a ir a Tracia, que es al norte de Grecia, a matar unas yeguas que eran yeguas que se comían la carne humana, se comían a los humanos, va a fundar la ciudad de Ardera. En algunas versiones va a fundar la ciudad de Cádiz, en España, que ahora tuvimos una expositora de España. Bueno, Heracles anduvo por ahí. Heracles funda la ciudad de Pompeya. Para los pueblos antiguos era un honor que un héroe te funde tu ciudad. Entonces todos crearon historias donde el héroe pasaba por ahí. Algunos sí conoció Pompeya al lado de una ciudad que también tiene ruinas del volcán, que se llama Herculano. El nombre viene de Hércules también. Pasó por ahí, hizo un desfile, así que en nombre de él están fundadas esas ciudades. Y el último, algunos dicen que es la tarea número 11, en algunas versiones que es la número 12, tenía que ir a un jardín con frutas muy parecidas al jardín de Edén, para ver cómo se van relacionando todas las historias. Fíjense qué interesante que la mitología comparada, donde crecían unas manzanas de oro, que la diosa Hera las había plantado ahí. Esas manzanas, como venían las hijas de Atlas, que era un titán malo que lo habían mandado a cargar el mundo, se las robaban. Entonces Hera puso a un dragón, entiéndase serpiente cuando decimos dragón, que custodiaba el árbol con esas manzanas de oro. Muy parecido al mito de Edén, ¿no? Bueno, una de las tareas de Heracles es ir y recoger esas manzanas de oro también. La última tarea que lo va a finalmente exculpar de sus tareas, de su culpa, perdón, va a ser conseguir a Cerbero. Cerbero era el perrote de 3 cabezas que custodiaba la entrada del inframundo, ¿se acuerdan? Dicen que era muy bueno. Yo pensé que era malo, ¿no? Lo que me enteré, investigando, es que era muy bueno con los que entraban, pero era implacable con los que salían. La idea era, todos pueden entrar, pero nadie puede salir. Es el lugar sin retorno. Que los griegos, por influjo de los fenicios, también van a tomar del Kur o Irkala, que es el inframundo de los sumerios. El inframundo de los sumerios le llamaban el lugar sin retorno también. Así que la historia de Heracles, cuando analizamos su historia, vemos que esto lo dice el mitólogo Robert Graves. Lo aclaro como una teoría, porque los mitos son diferentes, pero se encuentran muchos puntos en común entre la historia de Heracles y la historia de Gilgamesh, el primer héroe de la historia. De hecho, Gilgamesh es representado agarrando un león. Cuando se muere su amigo Enkidu, se rasga las vestiduras, no puede más con su dolor y se viste con la piel de un león también. Hay un montón de puntos en común que los dos viajan hasta los límites del mundo. Y Gilgamesh va a viajar detrás de los montes Mayu, que eran montes mitológicos, que hay un jardín con frutos de oro, con frutos de diamante, y ahí va a buscar la cura de la inmortalidad. Lo que busca Gilgamesh es ser inmortal. Bueno, Heracles no busca ser inmortal, pero la va a conseguir la inmortalidad. ¿Saben cómo muere Heracles? Heracles va a ser asesinado por su segunda esposa. Después de cumplir todos los 12 trabajos, la esposa sospecha que no sospecha, sino que descubrió que lo estaba engañando con otra mujer. La esposa se llama Deyanira. Y en realidad Heracles estaba enamorado de una chica que se llama Iole. Entonces a Iole la secuestra y no solo tiene amoríos con ella, sino que una doble ofensa la lleva al tálamo nupcial, la lleva a la cama que tenía con su esposa Deyanira. Hace la gran piqué. Entonces la ofensa es doble. Imagínense qué hace Deyanira, lo envenena, utilizando la sangre de un centauro que Heracles mató, que la sangre estaba envenenada, porque Heracles los mataba con la flecha que tenía el veneno de la hidra de Lerna, la hidra de 3 cabezas era venenosa. Utilizando esas flechas envenenadas, mata a un centauro malo que había intentado violar a Deyanira. Deyanira recoge la sangre de ese centauro contaminada y se le impregna en las ropas a Heracles. Le da las ropas a Heracles y Heracles empieza a arder. Ve que es un fuego que lo empieza a consumir. Si intenta apagárselo, no puede apagarlo. Se tira a las aguas y crea las famosas termófilas. El agua empieza a burbujear, empieza a hervir, no se apaga. Las termas. Las termas, ¿no? Y se da cuenta que no tiene salvación. Empieza a construir su propia pira funeraria, su propio ataúd, digámosle. Y en vez de desaparecer, empieza a elevarse por los aires y empieza a ascender al monte Olimpo. ¿Qué pasó? ¿No murió? ¿Se hizo inmortal? Bueno, algunos de los mitos contaban que para él ser inmortal necesitaba sorber de la leche materna de alguna diosa. Hay un mito que muestra que de chiquito lo ponen en el pecho de Hera mientras la diosa Hera dormía. En algún momento el bebé Hércules se debe haber dormido, se debe haber movido, debe haber hecho algún ruidito, y Hera se despierta. Cuando se despierta y ve que tenía a Heracles, que ella lo quería matar, tomando del pecho, lo revolea por los aires. Por suerte Heracles era un bebé muy fuerte, un semidios, y sobrevive sin ningún problema. Pero un chorrito de leche se escapa y queda en el firmamento.
y queda la famosa galaxia, le da el nombre a nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Por eso lácteo, de leche. Los griegos creían que era la leche de la diosa Hera, la leche materna de la diosa Hera, que había quedado impregnada en el firmamento. Entonces, como Heracles tomó de esa leche, se había vuelto inmortal. Lo que se quemó fue la parte mortal de él. Quedó solamente la parte de Dios. Deja de ser un semidios y consigue la apoteosis. Se transforma en Dios. Asciende al Monte Olimpo y hoy en día gobierna a la derecha de Zeus, se reconcilia con la diosa Hera y Hera, como lo acepta como Dios, y para hacer las paces le va a ofrecer a su hija Hebe, que es la diosa de la juventud. Entonces Heracles ahora va a vivir en paz, feliz, con su tercer matrimonio con la diosa Hebe. Y tenemos aquí, obviamente, algo de la historia de los enamorados, ¿no? Entre la virtud y el vicio, entre elegir entre una cosa y la otra. Muy interesante lo que está contando Lucas. Una sola cosita más, nombrarla. Más acá en el tiempo tenemos todo lo que tiene que ver con Shakespeare, ¿no? Y el amor, digamos. Y con esas inspiraciones de los enamorados que están tomadas, obviamente, de un autor inglés, creo que es Arthur Rock, de un poema italiano. Pero anterior de eso, y esto es para cerrar ya, Shakespeare seguramente que se inspiró también en mitología, ¿no? Sí, es verdad. Esto es lo último que te pido, que cuentes un poquitito y ya nos vamos al break del almuerzo. Hay un mito griego que es la historia de Píramo y Tisbe. Píramo y Tisbe va a servir como inspiración para la historia de los famosos Romeo y Julieta. Es una historia de dos chicos jóvenes, adolescentes, que vivían en casas contiguas, eran vecinos, uno al lado del otro, y se comunicaban por una pared. La pared tenía una pequeña rendija y ellos daba justo a la habitación de Píramo y del otro lado daba a la habitación de Tisbe. Tisbe es la chica, Píramo es el hombre, ¿no? Entonces ellos se comunicaban y se empezaron a enamorar. Pero había un problema, las familias estaban peleadas, no se hablaban, no permitían que el hijo Píramo se hable con la hija Tisbe. Entonces ellos hablaban a la noche, en secreto, cuando se dormían todos. Con el paso del tiempo, obviamente, se empiezan a sentir amor, empiezan a sentir deseos de conocerse ya personalmente, porque no podían tocarse, no podían hacerse una caricia, nada, solamente se hablaban por la pared, y deciden citarse bajo un moral, un árbol de moras, que en ese momento, cuenta el mito, esto aparece recopilado en la Metamorfosis de Ovidio. Cuenta que las moras eran blancas, de color blanco, no son oscuras o negro o rojo oscuro como ahora. Las moras eran blancas originalmente, cuenta el mito. Debajo de ese moral deciden encontrarse y llega primero Tisbe. Tisbe llega, espera, ve que Píramo no viene y de repente se le aparece un león, cuenta el mito. Ella se asusta mucho, sale corriendo, por supuesto, y se le cae justo el velo. El león empieza a comer de las moras, que las moras eran blancas, pero por dentro eran color rojo, le queda toda la trompa manchada de color que parecía sangre, y se le encastra justo en un diente el velo de Tisbe. Cuando llega Píramo, ve al león con toda la boca que parecía ensangrentada, el velo de Tisbe, y dice, se la morfó. No puede soportar tanto dolor, y agarra una estaca que él tenía, o algunas versiones una espada, y se la clava frente al moral. Cuando Tisbe llega, muy parecido a Romeo y Julieta, ¿no? Esto, Tisbe llega, cuando el león se va, vuelve, ve a Píramo, que se había suicidado, ya muerto, ¿no? Agonizando, con la sangre que iba hacia el moral, y utiliza la misma estaca y se clava atrás de él. Los enamorados mueren clavados uno atrás del otro, y la sangre de los dos enamorados se fusiona y es absorbida por el moral. El moral es teñido del color rojo de la sangre, y este mito cuenta el origen de las moras. En esta historia se va a basar el famoso Shakespeare para componer Romeo y Julieta. Muy interesante. Me encantan estas cuestiones que tienen que ver con los mitos del amor y con la tradición oral. Dicen que Aristóteles se le armó lío porque eligió ser enterrado con su primera mujer y no con la segunda, por ejemplo. O también que Nietzsche se inspiró muchísimo porque estaba enamorado de la novia de su mejor amigo, más acá, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con los mitos, a mí me parece muy interesante que las podamos trabajar desde el tarot también. Y la verdad que esto, ¿no? Cuestiones de
el amor, que como dice Cerati, nada ni nadie nos libra y nada más queda, ¿no? Así que le damos un aplauso enorme a Lucas. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Nos vamos a un break del almuerzo. Sí, nos encontramos a las 14 horas acá. Recordemos que está la feria abierta